¿Por qué no te criaste con tus padres? Muy buena pregunta, eso quisiera yo preguntarle a él. Tengo como media hora empujando ese motor, lloviendo, subiendo por su vía, y cuando yo llegué allá me tiré en el piso así, me morí. Giancarlos es un joven cuya vida comenzó marcada por la ausencia. Desde pequeño tuvo que enfrentar el dolor profundo del abandono, al no ser criado por sus padres y quedar al cuidado de su abuela. Eso realmente me hizo encerrarme en un mundo donde yo me sentía solo, la parte afectiva nunca la tuve, y eso me hizo ser un hombre. En medio de la soledad y el rechazo, creció con preguntas sin respuestas, pero también con una fuerza silenciosa que lo fue moldeando. A pesar de las heridas, aprendió a encontrar lecciones en cada cicatriz, a ser agradecido con la vida que le tocó y a transformar el dolor en crecimiento. Si alguien te falló, ponte en sus zapatos. Por ejemplo, intenta vivir lo que él vivió desde chiquito y te vas a dar cuenta que posiblemente tú vas a reaccionar de esa. Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde a través de testimonios recordamos que nunca estamos solos. En esta oportunidad me encuentro acompañada de un joven, Giancarlos, quien nos va a estar compartiendo su historia. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de este espacio. Gracias. Para comenzar, quiero que conozcamos un poco sobre ti. Cuéntame, ¿quién es Giancarlo? ¿Cuáles son tus orígenes? Bueno, mis orígenes son que mi abuela a los 3 meses me empezó a criar. Me crié en el campo, en Pimentel, y ella tenía una forma de querer muy tradicional, o sea, ella era criada a la antigua. Si alguien le decía, mira, tu hijo hizo esto, ella no preguntaba sí o no, una golpeadita. Entonces eso realmente me hizo encerrarme en un mundo donde yo me sentía solo, la parte afectiva nunca la tuve, y eso me hizo ser un hombre, porque a los 8 años, de verdad, ya yo llevaba plátano a la casa, me ponía en la calle a salir, iban gente que iban por los conucos, yo me iba con ellos, me levantaba a las 4 de la mañana, ordeñaba vaca, o sea, siempre he sido de ese punto independiente, incluso para la escuela nunca le pedía, yo me la ingeniaba. ¿Por qué no te criaste con tus padres? Muy buena pregunta, eso quisiera yo preguntarle a ellos, o sea, sinceridad, ellos, quizás porque eran muy jóvenes o qué, no sé, quizás ser padre para ellos en ese momento no era una responsabilidad muy grande, quizás. ¿Tú nunca has tenido esa conversación con ellos? Sí la he tenido, pero como ya estoy grande, ya no lo hago en tema de reclamo, sino lo que me hago es que intento que ellos cuando me tuvieron eran muy jóvenes. Entonces, quizá una persona inmadura comete errores, entonces tú no puedes juzgarlo por eso, porque quizá ahora han cambiado. Por ejemplo, me ha acercado mucho a mi madre y a mi papá también. ¿Con qué frecuencia tú veías a tus padres? Una vez al año, cada 2 años, así. ¿Cómo era esa convivencia con ellos cuando te visitaban? Yo le buscaba el lado siempre porque obviamente todo niño quiere sentir el amor de sus padres, cosa que realmente yo siempre, es como cuando el niño lo está mendigando, pero los padres no saben dárselo porque no se crean con él. ¿Y cómo a ti te ha afectado el hecho de no haberte criado con tus padres? Me hizo el hombre más seco del mundo, o sea, todas las parejas que tenemos lo han dicho, o sea, dicen, yo soy muy seco, y le digo, sí. O sea, nunca he aprendido a mostrar emociones, nunca. Yo incluso estoy aquí por eso, porque quiero cambiar esa parte, pero nunca he aprendido, o sea, incluso me siento incómodo cuando me abrazan, todo eso, es incómodo, o sea, de verdad. Yo sé que está mal, obviamente sé que la infancia ya pasó, pero el aprender a hacerlo, a soltar mis emociones, a decirle, por ejemplo, oiga, me siento mal, no. ¿Cómo tú hacías para soportar de niño, como para encontrar fuerzas, para sentirte bien con deseos de vivir, a pesar de eso que estabas pasando? Porque sabía que iba a crecer. O sea, y sabía que yo podía cambiar eso en el futuro. Y cuando tenía 8 años, 9 años, empezó la ilusión de yo ser padre. Realmente eso era lo que me daba fuerza en ese momento. Yo decía, bueno, cuando yo sea padre. O sea, y, por ejemplo, mi abuela peleaba mucho. Ella se levantaba y era peleando. Entonces yo lo que hacía, por ejemplo, cuando ella comenzaba a reclamarte, incluso, por ejemplo, si tú te enfermabas, mi abuela hacía unos té malísimos, de un té de roble malo, y te lo daba a la mala, entonces cogía una vara. Y si tú no te lo bebías, pues te daba te daba con la vara. Entonces, algo que te daba náuseas, si tú lo vomitabas también te daba. Pero eso me hizo ser fuerte y cuando ella peleaba mucho, yo me quedaba mirándola así, como que estaba escuchando, pero estaba pensando en cosas bonitas. Quizás una muchachita que yo quería, lo que sea, me quedaba así, me quedaba mirándola bien, pero aprendí eso, a hacerme sordo a sus pleitos. Me llevaban a la iglesia obligado, obviamente. En esa parte, cuando ya me encerraba solo y hablaba conmigo mismo, sentía que él estaba ahí. O sea, si en el campo de guerra que él me puso, me ha hecho el hombre que soy. Y yo sí estoy orgulloso de quién soy. O sea, siempre, o sea, mis valores, mis principios. Me he visto en muchas situaciones, donde me han dado la oportunidad de transgredir de eso y digo que no. Siempre. Me han dicho, por ejemplo, mira, hay un negocio que vamos a buscar tanto, que hay una persona que está haciendo algo, que está robándole, por ejemplo, prenda a su jefa y me la va a vender a nosotros. Yo dije, no, yo ilegal no, viejo. O sea, no. Y a pesar, incluso una vez trabajé en un colmado y se llegó a las 11:30 de la noche y ya nos fuimos huyendo, pues ok, yo era delivery. Y cuando yo llegué a mi casa encontré el dinero en el bolsillo y yo al otro día le dije, mira el dinero aquí está. O sea, y eso nadie lo iba a saber, pero yo sí. Entonces, en todas esas situaciones
Dios me ha ayudado y yo siempre he dicho, no, mi valor es primero. O sea, nunca he transgredido eso, nunca. Ya que has hablado un poco de tu área laboral, ¿puedes hablarme un poco de a qué te dedicas? Bueno, yo soy relojero. También hago a veces negocios y cosas así. Y ya trabajo tengo un negocio, por ejemplo, en un supermercado, en La Acera, y también trabajo en una joyería. ¿Cómo llegas a ser relojero? Eso sí, una larga historia. Eso fue con mi papá, que es relojero. Y ya cuando yo tenía 16, 17, que tuve que venir para acá, para la ciudad, por el tema económico, yo quería ser mecánico de avión, se me complicó, pero siempre me gustó la mecánica. Yo soy la persona, yo me compré un motor nuevo y lo desarmaba diario. Okay. Diario, o sea, diario. Nuevo, un motor nuevo, yo tenía que desarmarlo diario porque me encanta cómo funcionan las cosas. Entonces, obviamente, al tener ese interés, nunca me ha gustado un trabajo de oficina, joder con papeles, nada de eso. Entonces, la mecánica se me trancó, entonces ya, bueno, vamos a ser relojero. Y como realmente el hijo, sea lo que sea, siempre va a querer buscar el lado de su padre porque necesita una imagen paterna. O sea. ¿Cómo adquiriste esos conocimientos en relojería? Excelente. Yo veía a mi papá trabajar y en 2 semanas tuve que aprender. Porque ya después se armó un conflicto entre él y yo y tuve que irme. ¿Cómo se da ese acercamiento a tu padre para que te enseñe ese oficio? Yo lo buscaba. Entonces incluso yo me iba con él y cuando él salía yo le cuidaba la mesa. Y obviamente en eso yo aprendía, miraba y él me puso a desarmar una máquina, yo la desarmé ahí y ya. Ese tiempo que compartiste con él aprendiendo, ¿qué significó para ti? ¿Cómo te sentiste? Bueno, significó más conflicto, porque es interesante que tu papá, de saber que tú vienes del mercado, de ser colmadero, que tú quieres un muchacho que quiera que echa para adelante, que a las 2 semanas diga que tú tienes que buscar un trabajo porque él no puede seguir dándote la comida. O sea, esas palabritas realmente duelen. O sea. ¿Tú sientes que has perdonado a tus padres? Pero claro, porque realmente tengo una muy buena relación con ellos. ¿Eh? Realmente ¿Actualmente tienes una buena relación? Sí, mi mamá comparto con ella todos los días de 30 a 45 minutos. Ella me habla de su vida diario. Mi papá, cuando salgo de trabajar, duro media hora con él hablando, o sea, diario. Porque realmente entiendo que quizá lo hicieron porque hay personas que nunca tienen la madurez para tomar ciertas decisiones. ¿Tú recuerdas como ese momento donde tu corazón lo entendió y perdonó sinceramente a tus padres? O sea, hubo un momento donde sentiste que eso fue efectivo realmente en ti. Sí, el problema es que yo siempre, aunque sea de pequeño, me he puesto yo he aprendido eso. Por ejemplo, yo no juzgo a las personas, yo me pongo en sus zapatos. Digo, bueno, quizá una mujer que viene de una familia disfuncional, el papá mío que a los 8 años tuvo que irse para la calle porque no quiso obedecer a su padre y vino para la capital atento a él, dormía en el mercado, andaba solo, andaba con delincuentes. O sea, si yo me pongo en sus zapatos, quizá yo voy a hacer lo mismo que él, porque al final su ambiente, entonces eso yo lo tengo claro, entonces nunca juzgo a nadie por eso. Pero obviamente, aunque yo no lo juzgue, hay un vacío de que yo necesitaba cierto cariño, o sea, pero yo he aprendido a manejar todo eso y ahora le he dado ahora mi papá tiene el problema que él quería ahora cuando yo estoy grande que yo le dijera a papá y que lo respetara. Le digo, Pérez, eso se gana, o sea, usted tiene que convivir conmigo para que el amor surja. Y él primero no entendió eso, teníamos mucho conflicto, pero ahora sí lo entendió. Ahora entiende que mientras más compartimos, obviamente sí es, todos queremos que la relación siga funcionando. Okay, está en crecimiento. Y se genera el amor, claro que sí, porque mi mamá me dice, mira, yo necesito esto, claro, mami, o sea, venga. Porque ya yo he tenido ciertas circunstancias, por ejemplo, que me han operado varias veces y cosas, y mi mamá estaba ahí. Y eso ya son recuerdos que tú sabes, mira, ya sí la tengo. Okay. Entonces ya eso te va generando. ¿Sí? Y va cambiando todo eso, pero nunca lo he juzgado como que son malas personas porque entiendo que por su vivencia, igual que a mi abuela, tomaron esas decisiones. Y en cuanto a tu trabajo, ¿te gusta lo que haces? Muchacha, me apasiona. Cuando yo desarmo un reloj original, lo que sea, mi trabajo es... mi enfoque es que el cliente diga wow cuando yo lo entrego. O sea, yo he hecho trabajo, por ejemplo, me han dado relojes, mira ese reloj original, pero yo creo que se me dañó la pulsa y no aparece, adáptamela una. Y yo, ok, perfecto, y yo adapto el trabajo y cuando a mí me encanta, entonces le digo, venga para que lo vean. Y ellos se sorprenden, dicen que con la adaptación le queda mejor que la original que tenía. Pero obviamente yo soy el primer crítico. Si yo voy a hacer un trabajo, voy a poner una pulsera o lo que sea, si a mí no me encanta cómo se ve, yo no la entrego. He arreglado, por ejemplo, relojes en el Senado, todo eso. Porque incluso la persona cuando me vio hablar de eso, dice, wow, a ti te brillan los ojos. Y es verdad, sí. Me apasiona porque es que tienen una ciencia hermosa. Pero realmente sí lo que más me gusta es darle un servicio a los clientes, que los clientes digan, wow, o sea, y me encanta eso, escuchar eso. Ese siempre ha sido mi digo, cada reloj es una nueva experiencia que voy a tener. Cada reloj. Yo no soy de la persona que digo, bueno, voy a cobrar por esto y ya, eso es lo que voy a hacer. No. El dinero, yo digo, son tantos, ya eso se olvida. Ahora, cuando yo tengo el reloj de desarmado y cojo cada pieza por pieza, la chequeo, la miro y la pongo nítida. Cuando yo lo pongo ese reloj no de problema. Para finalizar, quiero que me des un resumen de agradecimiento, porque a veces vemos personas que le pasan cosas buenas, pero en tu caso, tú has tenido tanto luces como sombras. Sí. Pero al final todo obra para bien, entonces me gustaría que tú des como ese testimonio
de que a pesar de todo lo que te ha pasado, tú le has visto la parte positiva y que tú has aprendido de todo eso. Mire, el problema es que yo he aprendido a que todo tiene una parte positiva, todo, sea lo que sea, se te pichó el carro, te pasó esto, te quedaste sin dinero, todo, porque son lecciones de vida. La vida te vive enseñando, siempre. Y yo digo, ok, me estaba intentando hacer más fuerte, ya, excelente. Por ejemplo, incluso una vez iba yo rápido, se me pichó el motor, pero tenía que llegar a un lugar, yo me puse contento, bueno, o sea, eso es para que me iba a pasar un accidente. Y para el colmo siempre me pasa porque yo llevaba la compra para mi casa. Llevaba el motor lleno de funda de compra, cae un aguacero y se me picha el motor. O sea, tengo como media hora empujando ese motor, lloviendo, subiendo por su vía. Y cuando yo llegué allá me tiré en el piso así, me morí. Pero eso te enseña. De perdón, que tú le recomiendas a las personas. Sabes que a veces es muy difícil perdonar y el rencor es una de las cosas más fuertes que a veces guardamos en nuestro corazón. ¿Qué tú crees que has aprendido de perdonar, de qué manera te ha liberado y que tú le aconsejas a las personas que han pasado por situaciones semejantes y que no han podido superar eso? Yo le aconsejaría realmente que entiendan que el otro es un ser humano. Los seres humanos cometen errores, fallan. Entonces, si alguien te falló, ponte en sus zapatos. Por ejemplo, intenta vivir lo que él vivió desde chiquito y te vas a dar cuenta que posiblemente tú hubieras reaccionado igual. ¿Sabes? Pero es una reacción. Por ejemplo, ven a contarle una historia para que entienda. Mira, mi tío, que es el esposo de mi tía, cuando yo llegué a los 16 años, él me dijo, mira, quédate en mi casa. Yo iba a dormir en el piso con un colchón. Y me dice, quédate en mi casa y yo voy a beberme una cerveza. Menos. Para que tú comas aquí en mi casa. Eso me hizo llorar. Dijo, ok, perfecto. Mi papá no me aceptó. Dijo que no, que yo tenía que ir para el campo, pero él sí me aceptó. Y eso, eternamente agradecido. Ok. Pasa los tiempos. Después, él tiene una casa. Ellos se mudan. Yo me quedo en la casa. Era de ellos. Y yo me quedo cuidándola. Ahí me pasé de tigre, obviamente, me quedé cuidándola, ok, perfecto, estoy ahí. Pero llega un momento donde él económicamente está apretado y necesita alquilar la casa. Pero los hombres, la mayoría no sabemos expresar ciertas cosas como la mujer. Las mujeres sí saben empezar en suavizar y luego darte el boom. El hombre no, el hombre habla claro. Y él estaba ya desesperado, estaba en un ambiente tenso, como así estresado, y de repente me llama y dice, quiero que me dé la casa, quiero que te vayas de una vez. Eso sí, obviamente dijo, ¿cómo así? Espérate. O sea, si tú te sientes insultado porque tú le esperas que una persona que tú quieres, que tú sientes como que tu papá te hable así, oye, quiero que te vayas de la casa, quiero que me la desaloje, porque quiero alquilarla, o sea, así, en un tono medio pesado. Yo dije, ok. En ese momento me sentí rabioso, dije, ¿por qué no le da la casa? Y ya empecé a quillarme y dije, espérate. Cuando tú llegaste a la capital, ¿quién fue que te abrió la puerta? Ok. ¿Quién es que te ha ayudado? Sí, perfecto. Entonces yo hice así, me puse en sus zapatos y dije, espérate, él seguro tiene que estar pasando por una situación difícil, tiene que estar complicado económicamente, está apretado. Y al estar estresado, él me habla así. Yo dije, espérate, vamos a calmarnos. Me calmé, me puse un zapato y dije, y lo llamé, le dije, mira, no se preocupe, yo lo voy a alquilar mejor y ya. Pero nunca con malos gestos, dije, ya yo me siento mal pagarle. No, espérese, que ya. Y le agradecí todo eso. Y la relación seguimos siendo que todavía él dice que si a mí me pasa algo, tiene que meter la mano por mí. Pero ya pasó la situación. Entonces, si tú en ese momento lo juzgas y comienzas a chipear con él también, nos convertimos en enemigos, donde realmente simplemente él estaba pasando por una situación difícil y reaccionó de esa manera. El último suceso que me pasó fue que yo tenía que entregarle un reloj a una persona. Surgieron muchas circunstancias donde nunca nos pudimos coordinar. Yo fui a su casa, nunca estaba ahí. Y yo me quillé y dije, bueno, cuando él me llame, yo lo dejé guardado el reloj y que venga y que él vuelva de nuevo. Cuando fue a negocio, sudado, un tapón, medio quillado, porque me había escrito por WhatsApp y yo no le respondí porque ya me había escrito anteriormente y yo le respondía, iba y no estaba. Y yo estaba medio quillado. Entonces fue medio sudado, estresado y comenzó a decirme, ¿y el reloj? Dije, ya pensó que era una cotorra, que yo no tenía reloj, pensó que lo había empeñado. Yo, perfecto. Yo al otro día quedé de llevárselo, pero cuando se lo voy a llevar, curiosamente, se me explota una goma del carro. Entonces, al otro día, temprano, le digo yo, güey, oye, yo le llamé como 20 veces y no me cogió la llamada y todo eso. Y yo como mi cara es limpia, ¿estás en tu casa para llevarte el reloj ahora? Porque yo entiendo, o sea, quizás está pasando un momento, quizás no sé. Y dice él, sí, yo voy para allá, ok. Fui, le llevé el reloj. Y antes de entrar al reloj, le dije, compadre, usted yo sabe que tenemos años negociando, nunca ha pasado eso. No dejemos que el enemigo inconfunda las cosas, porque las situaciones pasan. O sea, no podemos meter pata. Y me fui sumiso. O sea, hablé con él, le dije, mira, ¿tú crees que yo te voy a llamar a ti de que estoy en tu casa y esté en tu casa? Eso no tiene ciencia. Y comencé a hablar, a pesar de que él hizo muchas cosas que posiblemente cualquiera se vea aquí ya decía que volvió del diablo, no va a ningún reloj. Bueno, pues cualquiera lo había dicho. Pero tenemos que aprender a ser sabios, porque somos seres humanos. Entonces le dije, no, compadre, esto. Me puse sumiso, mira, compadre, cualquiera. Y ya, se bajó la tensión y dijo, verdad, tienes razón, y lo que esto. Y le dice, excelente. Entonces, cuando tú sientes esto, tú ves, una situación que puede llegar al límite, ya miran terminó bien. ¿Por qué? Porque tú aprendes a ponerte en los zapatos de él. Gracias, Giancarlo. Sí. Me encantó tu experiencia. Gracias por compartir tu historia con nosotros. De esta manera hemos llegado al final de esta entrevista. Nos vemos en un próximo episodio y recuerden que nunca estamos solos.